Unieron a esta dinámica que ha sido de lo más interesante y ahora platicaremos sobre ello. Exactamente. Sí. Pues sí, el agradecimiento a la invitación de la Feria del Libro, a Fernando Macotela, el director, desde luego a todo el equipo que nos acompaña, aquí mis compañeros con la cámara y quien está a cargo de la parte técnica para que se pueda ver en redes. Muchas gracias. Y bueno, pues fue la lectura de 14 días, avanzamos a 20 páginas por día, algunos, creo que ahora no se adelantó nadie, porque hay veces que me mandan un mensaje, yo ya la acabé. Bueno, son imprudencias de los lectores, pero siempre bienvenidas. Y lograron estar en Twitter todos los días pasamos un mensaje en el noticiario, entonces se mencionó todos los días como lo acostumbramos. Y hoy, bueno, lo que hacemos, Jorge, es que te doy la palabra para que tú te presentes como lo que eres y lo que quieras decir de tu libro, a fin de que quede grabado al principio de la sesión. Ya sea algún internauta en algún momento llega y abre la sesión, pues si se va al principio va a encontrar de qué hablamos, con quién hablamos y quién es el autor. Así que te doy la palabra e inmediatamente después de que termines tu presentación, entramos en la dinámica preguntas y respuestas con lectoras y lectores. Perfecto, pues soy Jorge Comensal, escritor mexicano. He publicado 2 novelas, Las Mutaciones y Este Vacío que Hierve, además una colección de ensayos que se llaman Yonkis de las Letras. Y bueno, en esta novela, como ustedes ya saben, exploro un mundo muy parecido al nuestro, donde amplío un poco el presente para dar cabida a aspectos de nuestra realidad un poco más intensificados por este paso del tiempo y para explorar, por un lado, la historia de Karina y su abuela Rebeca y Silverio y su hija Daenerys, ¿no? Esos 4 personajes son el eje central de la novela, la búsqueda de un secreto que corroe por dentro a Karina y a su abuela Rebeca y en fin, pues un mundo cargado de simbolismos, donde a partir de un microcosmos que es el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, que es el Panteón Civil de Dolores, trato de hablar de temas que involucran a la historia de México, a la situación del medio ambiente y de las demás especies y a las de nuestra propia sociedad de cara hacia el futuro. Muy bien, pues ahí está. Yo dije, ahora que se habla tanto de Chapultepec por la 4ª sección, viene un escritor como Nerón y lo quema. Está interesante el tema. Y luego ya pues metiéndome en la lectura, me encontré cosas muy atractivas. Oye, hay diálogos dobles, por ejemplo, ¿no? Que están hablando de la abuela y luego la nieta está metida en sus cosas de ciencia. Y no me perdí, eso me agradó mucho, eso es un buen logro que quería comentarte, y así entre otras cosas. Pero quienes saben también mucho de lo que lograste hacer con esta narrativa pues son los lectores, así que quien guste, capto lo que me envíen por redes, y quien guste hacer preguntas, pues levanta la mano y le pasamos el micrófono. Así que ahí va la primera, perfecto. Creo que no hay micro de ese lado, ¿verdad? Te pasaré este. ¿Solo tenemos estos? Bueno. Compartimos ¿Compartimos micro si alcanza? Sí. Muchas gracias, Rita. Si gustas ponerte al frente, igual la cámara te puede captar allá. Sí. ¿No te da contraluz ahí? ¿No? Está perfecto. Muchas gracias, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto. Qué bueno que un joven sea tan creativo. Mi pregunta es, ¿por qué se te ocurrió ambientarla ya en el año 2030, 31? Muchas gracias. Pues era una forma, por un lado, de desenfocar los temas más inmediatos a nuestro presente, como la pandemia, la situación política internacional, la guerra en Ucrania, las situaciones nacionales, como alejarnos un poco de eso para tomar perspectiva y acercarme un poco al futuro, para imaginar hacia dónde va la realidad, para ampliar el presente, como dije.
y darme permiso de especular y de proponerles detalles que puedan resultar unos absurdos, unos extremadamente creíbles, y doy dos ejemplos, ¿no? Un detalle absurdo es que el Bester Gordillo vaya a llegar a la rotonda de las personas ilustres. Creo que eso no es ni siquiera ciencia ficción, sino surrealismo. Y un detalle muy plausible es realmente que se pueda clonar a los osos panda, porque la tecnología ya existe con otras especies en peligro de extinción de mamíferos, se está haciendo, y bueno, si las circunstancias lo propician, podrá pasar. Otro detalle es el uso de robots automáticos para la vigilancia. Ya pasa en otros lugares del mundo, con robots cuadrúpedos como los que aparecen en el Panteón Dolores y que se ven desorientados por las fuerzas misteriosas que hay ahí, ¿no? Entonces quería poder hablar de esos temas. Y por otro lado, hablar del recrudecimiento de fenómenos que ya están pasando. Un ejemplo es el incendio del Bosque de la Primavera en Guadalajara que ha habido estos días y que ha causado una intoxicación del aire absoluta. Entonces, un bosque cerca de una ciudad, cómo genera una situación irrespirable de contingencia. Aquí mismo hemos tenido contingencia ambiental este fin de semana. Ahora hay una polémica en Nuevo León por la escasez de agua, y la escasez de agua es un tema muy presente, soterrado en la novela, que incluso ya está causando una diáspora del norte hacia el centro y hacia el sur. En fin, quería mencionar esos puntos, ¿no? como telón de fondo de la historia de los personajes centrales. Gracias. Bueno, Lulú, adelante con la pregunta. Gracias, Jorge. Uno de los personajes más interesantes que yo tengo es Silverio, porque puede resultar contradictorio, es decir, es un hombre que trabaja en un panteón, pero se preocupa por su hija, de alguna manera, a su manera, se preocupa por su compañero, el Tepo, ¿no?, que pues dormía en la tumba de su esposa que murió en el 85. ¿Cómo pensar en un personaje así? Aparte, la parte mala de él, pues bueno, se droga, entiende todo este manejo que hay en el panteón, que existe, debe de existir, desgraciadamente. ¿Cómo haces delineas este personaje? ¿Cómo lo estructuras? Muchas gracias por la pregunta. Pues él surgió por una necesidad narrativa de tener una perspectiva dentro del panteón, y a partir de eso fue creciendo orgánicamente, y digamos que se ganó su lugar como protagonista de la novela sin que yo lo hubiera sabido desde un principio, porque en un principio Karina y su abuela Rebeca van en busca de una tumba, y yo me pregunto por qué la van a buscar en ese momento, por qué ellas, qué van a encontrar oculto en esa sepultura, y Silverio comienza a adquirir importancia porque él conoce la historia del panteón mejor que nadie más, entonces es nuestro guía en este viaje casi al inframundo, literalmente, porque en buena parte de la novela, algo que debe ser desconcertante, ¿no?, que él está enterrado, está consciente, pero está bajo tierra, y entonces es un viaje al inframundo por el cual nos guía Silverio en el panteón, y le agarré mucho cariño también a él a través de su relación con su hija, porque como bien dices, es contradictorio, es un ejemplo primero de un padre desobligado, de un padre irresponsable, de un padre ausente, y a partir de su experiencia cercana a la muerte trata de reivindicarse, trata de acercarse a ella y conocer a su hija adolescente desde una perspectiva muy horizontal, o sea, como él no tiene derecho a ser una autoridad para ella, porque nunca ha sido un padre responsable, pues trata de acercársele desde otro lugar, con menor superioridad. Y eso permite diálogos donde chocan sus ideas abiertamente, donde él aprovecha esta curiosidad y esta voracidad por conocimiento que tiene para estudiar cosas que lo acerquen a ella, ver videos de animales, de fauna silvestre, enterarse sobre la historia también del zoológico de Chapultepec,
Y por supuesto también es el rostro humano de una sociedad donde hay corrupción e ilegalidad, en la que participamos casi todos de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo consumiendo sustancias ilegales o recibiendo mordidas y sobornos para hacerse de la vista gorda sobre las cosas que suceden al interior del panteón, que es algo que yo vi directamente, me inspiré en la realidad en muchos aspectos de la vida en el panteón, como por ejemplo la presencia de narcomenudistas o todo la casi que industria ilegal del robo de metal y de otros materiales de los, no específicamente del Panteón Dolores, en todos los cementerios de la ciudad en general que conozco hay este tipo de actividades, también los rituales de santería y demás. Entonces él es el que nos permite acercarnos a eso y también proponer un punto de vista sobre cómo vincularnos con la muerte, con lo tétrico, con lo lúgubre, a través del conocimiento, del humor, de una convivencia con los difuntos, que no involucre tanto el miedo como la curiosidad y el conocimiento. Gracias. No, gracias a usted. Ay, perdón. Te agradezco. Bueno, se me olvidó decirles al principio, pero Jorge es muy solicitado, entonces tiene después de esta sala otra a las 19 horas, entonces vamos a hacer lo posible por acabar un poquito antes que siempre y tal vez lo de la firma de libros va a ser un poco difícil, pero si gustan seguirlo, va para otra sala de 7 a casi 8 estarás ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eso es. Si hay otra pregunta acá, adelante. Ahí en lo que llega, yo también después a ver si nos comentas acerca del lenguaje, que te aproximaste a un lenguaje muy personal de cada uno, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. A mí me llamó mucho la atención cómo se desarrollaban las relaciones entre Karina y su abuela, porque como que ella se sentía o siempre se sintió una niña engañada, y a propósito yo puse un tuit con una frase que me pareció como muy lapidaria en cuanto a eso, que la sociedad ceba a los niños con engaños para que no abandonen la casa de mentiras de la civilización moderna, les amarran los pies con mitos necios. Karina odiaba las cuestiones de que porque decían que había fantasmas y cosas sobrenaturales y pensaba que su abuelita estaba loca porque había visto un fantasma. Y Silverio, dentro de que estaba en un orden de conocimiento diferente que Karina, sí, pero también la cuestión de que a su mamá la secta evangélica o cristiana la tuviera tan atrapada, también le parecía como deplorable. Entonces, ¿realmente crees tú como autor que nosotros hacemos como sociedad un trabajo malo con los niños para llegar a ser adultos, o que desprecian la religión, o que desprecian las creencias, o que se sienten inmersos en una globalidad donde la ciencia es despreciada y la mística, la mitología, los fantasmas son como apreciados y muy poquitos se dan cuenta de que está mal o de que qué chocante o qué atrapados están? Gracias, pues fíjate que Karina es un personaje cuyo principal mecanismo de defensa ante las dificultades de su vida ha sido el control, la comprensión a través de la ciencia, ¿no? De la visión mecanicista, fisicalista del mundo. Y a pesar de eso, y eso es con lo que yo quería confrontar a este personaje, las circunstancias la obligan a creer en lo sobrenatural, y eso es lo absolutamente desconcertante para ella, que a la hora de la noche, cuando escucha ruidos en su casa y parece que hay alguien en la sala, todo este escepticismo colapsa, se quiebra y le da entrada a la posibilidad de creer en la presencia de los muertos o los desaparecidos. Y de esta manera yo lo que exploro es la presencia inherente, esencial de lo sobrenatural o de lo metafísico en nuestras vidas, insisto, de una manera irrevocable. Por otro lado, está, sí, a través de la visión de Karina y de Silverio, una crítica a lo que podríamos llamar, por un lado, a los fanatismos y una exploración inquieta sobre el futuro de la espiritualidad, porque en este
justo se quiebran las grandes narrativas de nuestras religiones tradicionales, por ejemplo, y se abre la puerta a muchas formas de espiritualidad, algunas de ellas que sí son macabras, como las que involucran nuevos tipos de sacrificios animales, ¿no?, que suceden en los cementerios. Y entonces va a ser difícil que una sociedad que de por sí está tan polarizada y tan rota en muchos sentidos, se logre prosperar en un medio de polarización en muchos sentidos, por ejemplo, de iglesias fundamentalistas, rituales eclécticos de muchos tipos, también ateísmos tan recalcitrantes como el de Karina. O sea, la posibilidad del diálogo se hace muy difícil cuando todos están viviendo en su propia universo de creencias. Ese es el ideal, la libertad de cultos, por supuesto, es el ideal de una sociedad moderna, democrática, libre, y eso no se pone en cuestión, pero es difícil que nos entendamos, ¿no? En la novela hablo mucho de la soledad, de las brechas que hay entre unos y otros, y esas brechas se manifiestan mucho cuando nuestras creencias no son compatibles, cuando pertenecemos a iglesias distintas, y bueno, eso es lo que sucede entre ellos. Trato, por ejemplo, para responder un poco sobre el lenguaje también, de escuchar mucho conversaciones, ver, por ejemplo, cómo hablan los pastores dominicales, como en la iglesia de la mamá de Silverio, trato de rescatar del cajón de los recuerdos las palabras que usaban mis abuelas y que ya casi no utilizamos. Le tengo mucho cariño, ¿no?, al léxico que a veces se va perdiendo, y que la literatura es un buen lugar para conservarlo, como una suerte de herbario del lenguaje, donde guardamos palabras que tal vez ya no nos sirven, como, por ejemplo, aquí en el centro una palabra que me gusta mucho recordar es petacas, porque están las petacas de Miguel, que son las maletas, ¿no?, el equipaje, como quiera que les llamemos. Si ustedes se ponen a ver, los más jóvenes ya no usan la palabra petacas casi, y entonces es una palabra en peligro de extinción, así como muchas de las especies animales que hay en la novela, y que es bonito recordarla, puede ser simpática. Al usarla nos podemos acordar de un ser querido, como cuando comemos un platillo que no habíamos comido en mucho tiempo, unos guasontles, y nos acordamos de quién lo preparaba. Así cuando decimos, ay, pues hay que sacar las petacas, o no salen las petacas en el aeropuerto. A mí me gusta hacer este trabajo no es de resurrección, ¿no?, de sacar a las palabras de sus tumbas también, que no sean el diccionario nada más, y que un libro sea el incendio que trae a la vida a sus espíritus. No a usted. Y en general también les comento, en lo que se acerca quien tenga otra pregunta, que ha sido tan estimulante ver qué pasajes les interesaron, qué citas les gustaron o les intrigaron o les han ido sirviendo para orientarse en una trama que a ratos, pues claro que es confusa por los juegos que hice con el orden del tiempo, por los secretos que se revelan a veces de pasada, ¿no?, sin detenerse tanto a remarcar y entonces lo que pasó en realidad, sino que pasan y que pueden obligarnos a veces yo lo que quería es que a ratos en la novela nos sintiéramos como se sentía la propia Karina, como se sentía Rebeca, confundida, sorprendida por el paso del tiempo, acordándose de otra cosa, entonces viviendo con más intensidad algo que pasó hace un año que lo que está pasando en este momento, y que en ese juego temporal también nosotros nos pudiéramos reflejar, ¿no? Entonces, al leer en Twitter todas estas citas, yo he ido aprendiendo también sobre mi libro, y también de pronto diciendo, caray, yo escribí eso, pero siempre muy, muy contento. Bueno, ahora que mencionabas lo de las palabras en desuso, hace tiempo tuvimos aquí a Claudia Duclos, ¿no?, con la hija del fotógrafo, y también mostraba una fascinación similar por las palabras que ya no se usan, ¿no? Y hay una palabra que, por ejemplo, utilizaba mucho mi abuela, que decía, no te dilates, ¿no? Para que no te tardaras, no te dilates. Pues un día un amigo que estaba muy pegado a la ciencia dice, imagínate cómo es no dilatarse, ¿no? Que no te expandieras. Sería un fenómeno, pero eso es bueno.
Mira, Malú manda por WhatsApp su pregunta, que me la pasó Rita, muchas gracias Rita. Dice, ¿podrías preguntar cuánto tiempo tardó en escribir la novela y cuál fue su método de escritura, por favor? Tardé más de 3 años, tal vez cerca de 4, aunque no puedo fijar con exactitud cuándo comencé a escribirla, porque también se empieza a imaginar mucho tiempo antes, ¿no? Pero más de 3 años en los que combiné mucha documentación sobre los muchos temas que se abordan en la novela, con visitas frecuentes a los espacios del bosque de Chapultepec en donde suceden los hechos, y por supuesto mucha escritura, todas las mañanas levantarme a escribir y luego después del mediodía editar, o sea, borrar mucho, pulir, descartar, dejar ir cosas que al final no aportaban tanto a la trama y seguir escribiendo, mucho trabajo finalmente de orden para generar esta estructura, ¿no?, cronológicamente no lineal de la que ya hablaba. Entonces de repente agarré un calendario y lo despedacé y reordené los pasajes de los años para yo orientarme y tratar de darle un orden que al final fuera claro, pero que en el transcurso generara toda clase de inquietudes, ¿no? Y siempre he trabajado con un pizarrón, escribiendo en papel, entonces tengo un cuaderno muy grueso que digo muy grueso porque es el más grueso que he comprado. Siempre escribo a mano, pero sabía que era una novela que iba a requerir mucha papel, donde escribí buena parte del... Después sí, pasaba a la computadora, pero al principio me ayudaba mucho para conocer a los personajes, escribir sobre ellos a mano. Y como les digo, también ir con mi cuaderno al zoológico de Chapultepec, por ejemplo, donde muchos de los diálogos que Karina oye en el zoológico son verídicos. Yo los escuché y los anoté en mi cuadernito mientras frente a los exhibidores de distintos animales, ¿no? Uno memorable para mí fue el de una pareja que le pregunta a ella, que él dice, creo, eso es lo que comen en Oaxaca. Estábamos parados frente al exhibidor de unos venados que estaban comiendo hierba, y ella le pregunta, ¿quelites? Y él dice, no, venado. Y lo raro y se me hizo memorable porque dice, eso es lo que comen en Oaxaca, y yo creo que por eso ella creyó que se refería a la hierba y no a los animalones con cuernos que teníamos enfrente, ¿no? Y aparte, pues venado se come en muchos lados, no nada más en Oaxaca. En fin, me pareció sin peregrino ese comentario, y le quise también hacer su lugar en este relicario, ¿no? Sí, fíjate que a mí me llamó también la atención porque a veces... No sé a quién le escuché alguna vez que decía que ir al zoológico es ir a un museo vivo en el sentido más estricto del término, porque puedes decir que una pintura pues está muy viva, o una escultura, pero en este caso sí era ir a observar la vida, que de otra forma no podrías, ni estando en el lugar de donde fuera el animal. Imagínate en África con un león enfrente, pues ya no lo cuentas, ¿no? Entonces eso era... Pero sí, generalmente los comentarios van por el lado del, no sé qué será eso, pero siempre, ay, mira, se parece a tu tía, ¿no? Y sobre todo llegas al área de los simios, ay, como tu papá, mira, ¿no? Entonces siempre se asocia algo humorístico, por lo menos en los recorridos que yo he hecho. El oso polar es impresionante, y en el zoológico de acá que uno entra a una parte como subterránea, que no lo es tanto, sino una parte donde está el vidrio y se puede ver cómo nada el oso, pero cuando se sumerge se le mueven todas las capilaridades de la piel, es impresionante, ¿no? Y el oso parece que se da gusto subiendo y bajando, ¿no? Observar eso y estar reflexionando sobre el animal para mí es muy gustoso, pero no tarda en llegar. Mira, como tu abuelito, mira. Entonces, esa observación del mundo vivo a veces se ve interrumpida por esas cosas, pero hasta tú rescataste de una mejor manera acá lo que da ese ámbito. Bueno, cualquier pregunta levanten la mano, pues si no yo me sigo, tengo acá varias. Una de ellas me llamó mucho la atención. Obviamente tienes un personaje que es en formación
de un científico de alto nivel, es decir, ir por un doctorado o un posgrado, el que fuera, sobre una especialidad científica. Estamos hablando de un atleta del conocimiento científico. Pero de pronto lograste no dejar ese ámbito, aún en el ambiente en el que estuviera o en los cambios de ambientes con los personajes, porque incluso los nombres de la pareja y de la hija del custodio del panteón, pues son los que acostumbra mucha gente que no pudiera tener muchas otras referencias de nombres, ¿no? Daenerys, por ejemplo, Yadira, la mujer. Pero vamos, nos metiste como en una familia con todos. Lo mismo vimos al científico o a la científica, o las referencias históricas o de familia, o estos lenguajes tan populares. De todo esto, a mí me interesa saber cómo lograste no deshacerte del discurso científico, y además supongo que de datos verídicos, pero no creo que hayas inventado ahí, tú me dirás, ¿no? Yo me enteré imaginé que Karina era física, doctoranda en física, cuando ella tiene que arrastrar a su abuelita, que no se puede parar porque se le pasaron las copas, intenta levantarla para subirla a la cama y le cuesta mucho trabajo, no puede, porque ella pues es una mujer realmente sedentaria, dedicada al estudio, no hace ejercicio y le cuesta mucho trabajo, y es en esa batalla contra la gravedad de la masa de su abuela, me di cuenta que había ahí una paradoja, una ironía del destino, que era que ella era la mujer que más sabía de la gravedad en México prácticamente, la que estaba trabajando en crear una teoría que incluso perfeccionara la teoría de la relatividad de Einstein, muy ambiciosa, y sin embargo la gravedad la estaba derrotando en ese proceso tan cotidiano y tan dramático de cuidar de un ser querido que ha perdido el control sobre su cuerpo. Y entonces eso fue lo que me dio la oportunidad de desahogar las inquietudes que tengo sobre la astrofísica, sobre la física cuántica, sobre temas que a mí me interesan, que como simple lector de divulgación de la ciencia, y también vertir de algún modo mis fantasías, porque ante un ámbito tan especulativo de la ciencia como la física fundamental, pues hay muchas todavía teorías en disputa, hay conceptos enigmáticos que no sabemos si van a resultar prolíficos o no, como el de materia oscura y energía oscura, el misterio de la aceleración del universo, que todo se está cada vez alejando más rápido, no como si hubiera explotado y se le acabara la energía, sino como que si algo succionara toda la materia en direcciones cada vez más distantes una de otra. Y este asombro, pues expresarlo a través de lo que ella cree sobre el vacío y la forma en que el vacío se comporta, y cómo en el fondo del vacío está el ser mismo, ¿no? Porque todas las evidencias apuntan a que no existe algo en lo que no haya nada. En todos lados hay campos físicos en los cuales están sucediendo cosas, están las partículas virtuales, está que brotan y desaparecen en espacios muy reducidos, en fin. Era una oportunidad de enfrentar esa condición básica de la física con la metafísica de todo lo que simbólicamente nos vincula con el pasado, con los muertos. Hay otra parte que a mí también me llamó la atención cuando se empieza a hacer relación a las cuestiones de Japón y se habla de la nieve y se está hablando del fuego, y de pronto planteas la relación como de la nieve y el fuego, o el fuego y el agua, con referencias a nombres japoneses, que tengo la duda, ¿no?, si son reales o no, y de dónde vino la social. ¿Te encontraste esa situación en el camino de la imaginación, o ya por algún plan tenías que plantearte haber unido fuego y nieve, o fuego y agua, o nieve, agua y fuego? Tú me dirás. Yo ya tenía, por ejemplo, muchísimo interés por ese científico que menciono, que se dedicó a estudiar la forma y las condiciones de creación de la nieve, y
por ese otro científico que descubrió muchas características de la explosión de las bombas atómicas gracias a los tallos de bambú que la gente llevaba devocionalmente a un cementerio. Entonces fue a un cementerio, vio los tallos de bambú puestos en las tumbas como ponemos flores aquí, y a partir de cómo estaban quemados y demás, dedujo a qué altura había estallado la bomba de Nagasaki, qué fuerza había tenido, qué temperatura había alcanzado el ambiente en ese lugar, en fin. Y Karina es una otaku, una aficionada a la cultura popular japonesa, porque ese interés por el manga, por el anime, por la pintura, por la cultura en general de Japón, le permite alejarse mucho de su realidad inmediata y habitar en la fantasía un espacio muy, muy diferente, islas que parecen ser realmente las antípodas culturales del México, donde hay un extremado orden, extrema puntualidad, extrema rigidez, ¿no? Muchos de esos son estereotipos, pero que finalmente contribuyen a la fascinación de una persona, a veces por una cultura que le resulta extraña. Y por supuesto, el interés por la nieve, en particular, también habla de este instinto que tenía Karina, instinto de física, de científica desde niña. Se da cuenta que no es normal que los hielos floten, y eso le intriga, que el cambio de estado de la materia, cosas a las que nos acostumbramos de inmediato, pero que si tratamos de descolocarnos son sorprendentes, que algo que pueda ser duro y luego sea líquido y luego desaparezca porque se dispersó en el aire. Es fascinante, ¿no? Si lo logramos ver con ojos limpios, tal vez de niño curioso, como fue Karina. Muy bien, hay una pregunta en la red. Dice, ¿por qué situar la novela en 2030? Yo también me pregunté eso, ¿podía ser el 40 o podía ser el 50? Tú le dijiste el 30, pues ya nos dirás por qué. Dice, ¿no está muy cerca? ¿Ve tan cerca esta realidad? Pues justo creo que ya también de lo que platicábamos es que esta cercanía era parte de lo que yo buscaba, para que se confundiera en cierta medida con el presente, para que no pensáramos que es un futuro implausible, porque tal vez cuando pensamos en algo muy lejano, lo descartamos como problema de otros, porque ya les tocará a otras generaciones, o como algo que realmente está más bien en el ámbito de la fantasía. Y en este caso, yo pienso más bien que planteé escenarios del presente, acaso un poco ficcionalizados, para que hablen de una realidad en general y no concreta, ¿no? No estoy apostando a que en 8 años se va a quemar el bosque de Chapultepec, sino que es algo que ya está pasando de muchas maneras en nuestro mundo. Y bueno, de hecho ha habido incendios accidentales en el Panteón Dolores en estos últimos años, y de esa manera hablar con el presente a través de un pequeño rodeo, moviéndonos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Sí, y es que actualmente ya una década comienza a ser cada vez menos, ¿no? Sí. Lo rápido que vamos. Mira, Lupita Nieto, también lectora que manda a distancia su pregunta, dice, antes de decidirte por el Panteón de Dolores para tu novela, ¿consideraste algún otro panteón? No, desde un principio supe que era en el Panteón Dolores, porque es el verdadero compendio de México entero con el que yo me encontré de visita en busca de otras tumbas, y al conocer la rotonda de las personas ilustres y luego en la fosa común de la Ciudad de México y otros lotes que hay al interior del panteón, me di cuenta que estaban ahí los dos extremos, ¿no? de la realidad en la que la desigualdad es tan chocante y tan extrema, entre los héroes y los próceres de la nación, a los que se les rinde tributo con tumbas pues muy, muy lujosas, siempre resguardadas por la policía. Es la parte, por supuesto, mejor cuidada del panteón, con el pasto siempre bien corto, al que no te dejan pisar bajo ninguna circunstancia. Y al otro extremo del panteón, esto muy cerca de la entrada, y al fondo, las personas que mueren
sin ni siquiera una tumba, sin un nombre, sin ser reconocidas. Y en medio de esos polos, pues todos nosotros, todos los demás, familiares de muchísimos de los mexicanos, muchos millones de difuntos han sido enterrados ahí, y personajes también interesantísimos de la historia, desde Pérez Prado, el director de orquesta, el compositor, hasta Tina Modotti, la fotógrafa, y muchos anónimos, aficionados a la América, por ejemplo, que están enterrados con el escudo de la América detrás de la Virgen de Guadalupe, fotografías de personas, en fin, realmente ahí estaba toda una parte de la historia de México que no hay que olvidar, ¿no? Sí, además esta recta que va de la entrada principal a la rotonda son mausoleos, pues yo supongo que de gente privilegiada en los inicios del Panteón, ¿no? Porque son capillas con un diseño muy especial, algunas tienen esculturas, otras se ve que ya nadie va a ir, ¿no? Es decir, se acabó la familia en algún momento, pues está en el total abandono y con la dureza del fierro, de las piedras que lo sostienen, pero se nota que el rumbo hacia las personas ilustres es de gente privilegiada, ¿no? Sí, porque un panteón que nace en 1875, concebido como un espacio donde toda la sociedad cabe, con sus divisiones muy porfirianas, casi de castas, primera clase, segunda clase, tercera clase, pero finalmente todas las clases representadas ahí mismo. Algunas familias pudientes de la época construyen ahí sus grandes mausoleos, y por el hecho de ser un panteón civil, y creo que en parte en relación con todo lo que implica el choque iglesia y Estado a lo largo de las siguientes décadas, pues deja de ser un panteón incluyente y se vuelve un panteón más popular en general. Se abandonan muchas de estas tumbas lujosas y finalmente deja de haber los privilegios que querrían tal vez estas élites, como por ejemplo la perpetuidad, el ser dueño a perpetuidad de una fosa, algo que ya no es posible porque pues no cabemos todos, ¿no? Sí. Horizontalmente. Entonces hay periodos en los que se exhuman los restos y demás, en fin, pero es un espacio también donde una ventana a una sociedad que está dejando de existir, y es la sociedad donde hay todo tipo de gremios y de grupos que, más allá de los modernos sindicatos, también organizaban a otros oficios, y uno de los casos es el del lote de Unión y Amistad de Panaderos y Trabajadoras del Hogar, que era una sociedad de amistad, ¿no? Basada en el apoyo mutuo, en el control del gremio, y que tienen un lote desde los principios del Panteón, o sea, ya hace casi 150 años, en una de las zonas que yo veo como un vergel, como un oasis, porque ya está hacia la barranca que separa el Panteón Dolores de las Lomas de Chapultepec. Es muy arbolado, muy fresco, más húmedo que las partes altas de las lomas. Y entonces las lomas en general, no de las de Chapultepec, sino las lomas de Tacubaya, donde está el Panteón, la loma es reseca y esa zona es húmeda, y entonces ahí hay más sombra y musgo, y el ambiente es muy diferente y muy especial. En ese lugar fue donde se refugia uno de los personajes sorpresivos de la novela, debajo de la capilla del lote Unión Amistad. Y bueno, es un lugar de la Ciudad de México al que le tengo un enorme cariño. Mira, pues sí. Yo cuando entrevisté a Jorge, hay una pregunta acá, ahorita la veo. Cuando le entrevisté a Jorge, le mencionaba que a mí me había impresionado bajando de Constituyentes hacia la tercera sección, lo que ahora le llaman un parque para patinetas y todas estas cosas, no recuerdo cómo le llaman, pero hay un camino que parece carretera, pues son varias curvas, y desde ahí se ve en la parte alta las últimas tumbas que están casi al borde de la barranca, y esa es la barranca que está, más bien, que logra separar el Panteón de las lomas, sí, ¿no? Ese camino, por ahí hay un club hípico, sí, por ejemplo, y de tiro con arco, algo así. Sí. Es por ahí como un reducto insospechado para la ciudad, claro, pensando claro. En tanto concreto y tanto fierro, sí, y tanto vidrio, que haya eso, pero cuando tengan tiempo es muy curioso observar eso, ¿no? Sí.
Bueno, ahorita localizo la pregunta. ¿Está en Face? Ok. Bueno, ahorita lo localizo. Vamos a las frases mientras para... Bueno, te explico porque nada más pedí las frases y no te expliqué qué era. Yo les digo que siempre que haces una lectura como lector simplemente te enfrentas a algunas frases que te llaman la atención y hasta te gustan y las apartas o las comentas. Yo dije, ¿por qué no las reunimos? Y entonces cada quien que tenga sus frases preferidas. Pero si llegan a coincidir 3 de tus 5 frases de algún lector o lectora con las tuyas, se lleva un libro. Ahora, es también la intención de que leyendo, pues andes como cazador de frases, ¿no? Una frase ni buena ni mala, sino que me guste, que uno considere que pues, es un logro haberla leído bien. Y tú como escritor que a lo mejor te costó trabajo alguna, ¿no? Siempre lo digo, a Bev apartó una frase, dijo, es la frase que más me ha costado todos los libros que he escrito. Entonces tenía que estar ahí entre sus 5 frases, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, a mí me dijeron que estaba loco, que nunca se iba a poder, que quién le iba a atinar. Bueno, ya una vez ya le atinó una lectora, se llevó 34 libros. Ahora tenemos, ¿cuántos, Rita? 32. Ya va casi por el mismo número. Hay 32 libros. Si no le atina a nadie, se acumula y así hasta que le atinen. A 3 de tus 5 frases. Okay. Antes les pedía al autor 3 y a los lectores 3, hasta que Lina Meruán, creo que se llama, la escritora chilena, me dijo, oye, es muy buena dinámica, pero darles un margen de triunfo a ellos, por favor. Pídele al autor 5 y así ya tienen de 5 oportunidades 3, a fallar incluso 2 veces, ¿no? Por eso es que te pedí las 5 frases y es la dinámica. Entonces, si gustas leernos tus 5 frases. Pues esperemos que sí esté aquí quien. Pues sí, los lectores que enviaron antes de esto, vía correo, los que quieren participar, pues ya enviaron sus frases para que no vaya a ser que ya que las dijiste diga, precisamente yo había pensado en esa, ¿no? No, es legal esto. 5 frases. No se puede viajar al pasado porque el pasado no es un lugar, sino la parte más profunda de la realidad presente. Otra que también vi en Twitter, la verdad me la recordaron, y es el fuego, ese ángel guardián voluble y peligroso que ha iluminado, alimentado, calentado y protegido a los seres humanos desde antes de que fueran Homo sapiens. Otra que describe la situación de Silverio en cierto momento. A pesar de la viscosa eternidad que lo engullía, podía reírse un poco al acordarse de la manera en que timó a los aleluyas cuando lo quisieron exorcizar. Yo traje de más, solo son 5, ¿verdad? Son 5. No le ha atinado nadie ni a una. Entonces nos seguimos con otra. El cielo de esta no creo que haya nadie. El cielo de esa tarde parecía la espalda amoratada de un dios con hipostasia. Así le llamaban los médicos forenses a la sangre sin oxígeno que se depositaba en las partes bajas de los cadáveres. Esta estuvo muy lúgubre. Sí. Ahí va. Ya ven, qué sorpresas. Esa mariposa anodina había sobrevivido al meteorito que acabó con los dinosaurios. Esta la elegí realmente porque alguien compartió una foto en Twitter de la mariposa y eso me agradó mucho, me entusiasma cuando tienen la curiosidad de buscar algunas de las muchas especies animales a las que convoqué en la novela. Y entonces escogí a la Bravonia brevicornis, esta mariposa, y también una descripción del emú. Su mayor rareza no es el huevo verde ni el cuero azul de su alargado cuello, sino la incubación masculina de los huevos. El padre se consagra abnegadamente a ellos. Esas son las que traje. Muy bien. Nadie le dio a los 3. Pues una de todas. Yo sigo teniendo esperanza con eso, ¿no? Y mira, aquí ya me rescataron el comentario de Francisco Buenaventura, que es un lector muy asiduo. Dice, qué bien se lee la divulgación científica en la novela. Gracias por esa dosis de ciencia, desde el magnetismo, la gravedad y hasta de carne cultivada. Sí. Otro de los ejemplos sobre el futuro inmediato, la carne
de probeta, que le llaman la carne de laboratorio, que ya se está creando en algunos lugares y que probablemente nunca llegue a ser un sustituto viable económicamente de la carne animal, pero que también nos habla del momento histórico tan extraño en que estamos viviendo, donde en los laboratorios ya pueden reproducir células musculares hasta generar unas masas de carne, literalmente, sin que hayan pasado por el cuerpo de un ser vivo. Y eso sucede ya, y ya en la novela, no en la realidad, ya llegó a un restaurante fifí de Interlomas. En la realidad no ha llegado a México eso. Y esos juegos me permitían, ¿no? Ese pequeño viaje al futuro. Y pues la ciencia yo la propongo en la novela como un enorme tesoro a través del cual podemos conocer y disfrutar este mundo y sorprendernos de él y sentir que vale la pena habitarlo a pesar de todas las dificultades que vivimos en él, ¿no? Sí, pues es una invitación al acercamiento a la ciencia. A mí se me hizo desde el asombro, sí. Y además encontrar formas narrativas para explicarnos a nosotros mismos lo que es el fenómeno científico, sí. Que eso es algo muy, muy sano, sobre todo cuando se sabe escribir y explicar, ¿no? Ese ya es oficio del escritor, pero bueno, intentándolo pues también podemos entender la ciencia desde otro punto de vista. Bueno, pues tenemos tiempo para que firme, bueno, la foto, ¿verdad? Siempre nos hemos tomado una foto de aquí hacia allá, queda como sello visual, testimonial de la sala, y si quieren la firma de libros, porque Jorge pues tiene que, no tanto correr, sí. Ahora tienes tiempo, ¿no? 18:46. 15 minutitos. 15 minutos para llegar a la otra sala. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Miguel, por proponerlo al círculo, al club, y gracias a ustedes por leerlo y por venirse al centro esta tarde. Sí, fíjate, no fuiste tendencia, que ya habían sido todos los que anunciamos. Ahora que anunciamos el de Ana Clavel para la próxima lectura, se hizo tendencia entre los 10 primeros temas, pero bueno, algo sucedió. Sin embargo, corroboramos que tiene un seguimiento en redes significativo con el número de tweets que envían. Claro. Para 1460, muy bien, que además es lo que está en primera fila, porque los retweets ya no sabes hasta dónde llegan. Claro. O sea que eso es lo bueno. Claro. Te agradezco muchísimo, Jorge. No, gracias. Invitado siempre. Mil gracias. Gracias. La foto. Vamos. Hace